¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a este curso que daremos el día de hoy, martes 24 de septiembre, en punto de las 9 de la mañana. Entramos aquí para este curso. Les damos la bienvenida. Aquí Jonathan en el staff, en la producción, y un servidor, Octavio Rodríguez, para dar inicio a este curso, que la verdad es que siento que es un tema que, no obstante, tenemos todos los días. Se habla poco, pero bueno, hoy lo vamos a abordar. Y créanme que, bueno, dicen que qué panadero va a hablar mal de su pan, pero la verdad es que creo que quedó muy bonito. Espero que así también les pueda compartir esta presentación y que a todos podamos tener un poquito más la amplitud del tema, porque como decía, creo que lo vemos poco, pero lo ocupamos siempre. Y bueno, ya estaremos hablando. El tema básicamente es el dominio de las notas de crédito, hoy por hoy, digamos, conocido como aquellos CFDIs de egresos, que sabemos que propiamente existen 5 tipos de CFDIs. Uno de ellos es el CFDI de egresos, y propiamente en el argot contable, pues lo conocemos como esas notas de crédito. Vamos a abordar el tema ahora sí que para entrar de lleno directamente, porque créanme que a pesar de que pareciera que es un tema muy acotado, creo que ahí el punto en esto serían muchas variables, como todo en lo contable y en lo fiscal, prácticamente tantas variables como habemos contribuyentes, porque tenemos un sinfín de posibilidades respecto a lo que sería la emisión, algunas políticas que de repente se tienen que establecer, algunas adecuaciones que debemos hacer sobre la marcha y, por qué no decirlo también, en algunas ocasiones, hasta algunas adecuaciones a los manejos o caprichos, si me permiten la expresión, caprichos a veces de nuestros clientes, precisamente por no utilizar una buena práctica contable, procedimientos, políticas contables y establecer de alguna manera cierto rigor o ciertos parámetros de operación, porque a veces carecemos de un manual, carecemos a veces de una cuestión de organización, y prácticamente la mayoría de las veces lo que estamos haciendo es sacando las cosas, digamos, conforme se van dando. Y eso pues nada más es un llamado de atención para todos nosotros al momento de decir, oye, ¿por qué no regresar a la parte esencial? Yo siempre comento, ¿por qué no regresar a la esencia de lo que sería la operación de una empresa? ¿Y dónde podemos considerar o tener esa esencia? Siempre, siempre podemos tener la posibilidad de consultar las normas de información financiera. Cuando uno como contador tenga alguna duda de lo que ustedes me digan, así tal cual, de lo que ustedes me digan, oye, tengo duda respecto a la nota de cargo, a la nota de crédito, tengo duda respecto a lo que debo de considerar como un anticipo, un pago a cuenta, quizá por ahí un pasivo, etcétera. Cualquier situación que pudiera tener, contratos con clientes, obligaciones, cualquier cosa que ustedes me digan, las normas de información financiera nos pueden dar luz y claridad para cualquier situación que tengamos en la práctica. Créanme, son dinámicas. Nada menos, hoy por hoy ya se tienen normas precisamente respecto a lo que serían aquellos activos intangibles, aquellos activos considerados como las criptomonedas, ¿no? Esas normas de información financiera, pues obviamente es un equipo de expertos realmente en el tema para poder definir algunos conceptos, la operación y cómo se debe de aplicar la norma contable. Entonces, pues yo me permití, no obstante que vamos a hablar de lo que es estas notas de crédito, precisamente partir de lo esencial. Y si podemos compartir ahí la presentación, John, por favor. Aquí diríamos, a ver, vámonos, digamos, desde un inicio, si me permiten. Pues la idea es que podamos considerar de entrada qué pudiera generar desde la norma en sí, qué pudiera generar la emisión de una nota de crédito. Para que exista esta, pues obviamente esa nota de crédito, previamente debe haber una cuenta por cobrar, ¿ok? Entonces, para partir de la esencia, así tal cual, y no andar por, digamos, divagando en una cosa o en otra, yo les diría, mi punto de partida para este curso
el día de hoy serían las normas de información financiera para ubicarnos, primero que nada, como una cuestión que me establece la NIF C3, cuentas por cobrar, lo que sería la definición de estas. Se considera que las cuentas por cobrar son instrumentos financieros por cobrar al estar basadas en un contrato, el cual establece las obligaciones de las contrapartes. Las otras cuentas por cobrar pueden ser, ya sea instrumentos financieros por cobrar, cuando están basadas en un contrato, tales como préstamos empleados o partes relacionadas, o cuando se llega a un acuerdo por una reclamación o a una aseguradora. Otras no son instrumentos financieros por cobrar si no están basadas en un contrato, tales como estimaciones de reclamaciones o saldos a favor por concepto de impuestos. Un compromiso en firme para entregar bienes o servicios no debe reconocerse, sino hasta que la entrega o prestación sea efectiva. Asimismo, una transacción pronosticada no origina un activo, no obstante, sea probable de que ocurra. ¿Ok? Ahí, ¿qué diríamos? Como concepto, de entrada yo voy a tener una cuenta por cobrar cuando realmente exista esto basado en un contrato. Y vámonos por la operación natural de cualquier empresa, llámese en un momento dado que presta servicios, que enajene bienes, que los transforma, los comercializa, etc. Diríamos, oye, pues está basado en un contrato. Pues, ¿qué crees, Octavio? De entrada, pues esos contratos yo no los tengo, no celebro contrato con todos mis clientes. ¿De acuerdo? Pero finalmente hay un convenio, un acuerdo de voluntades, que precisamente ya sea verbal o escrita o de manera tácita, precisamente se está generando y se está dando esa operación, se está dando esa, como tal, esa situación en la que sí hay un acuerdo de voluntades, en las que una parte va a tener una obligación y otra un derecho. Oye, pues no tengo contratos, valdría la pena que lo establecieras. Las condiciones, por ejemplo, mucho depende a veces del giro, pero por ejemplo, ahí lo que establecemos en un contrato, pues evidentemente es la parte en la que vamos a conciliar o cuál es el acuerdo al que vamos a llegar para la prestación de un servicio, para la enajenación de bienes, la transformación, etcétera, al momento de establecer las condiciones. Por ejemplo, condiciones de crédito, a qué tiempo, a qué plazo, en caso de incurrir en mora, si hay un interés adicional, ¿ok? Intereses moratorios, si hay una pena convencional, si en un momento dado se regresa la mercancía, ¿en qué condiciones se daría esta? ¿Cuáles serían los plazos precisamente para que yo pueda tener ese retorno de la mercancía, ya sea por una devolución, evidentemente por cuestiones de defecto, a lo mejor por no cumplir con las especificaciones ofrecidas, acordadas, o un descuento o una bonificación, ¿en qué casos va a aplicar? Ahí sería la importancia de tener esos contratos y sobre todo como política, el establecer esos plazos de cuándo voy a poder yo recibir o hasta qué plazo yo puedo recibir alguna devolución. Porque créanme, ya que entra uno en el tema del estudio, del análisis y de poder, digamos, desmenuzar o profundizar un poquito más en el tema, yo les puedo decir de antemano que nos vamos a llevar al menos un par de sorpresas en este curso respecto. Primero lo voy a poner así como dos planteamientos específicos que creo que nos aplican a mucho de la membresía. En el caso ya muy particular o de las cuestiones de la práctica cotidiana, en decir, oye, siempre hemos escuchado que una nota de crédito no cancela una factura. ¿De acuerdo? ¿Pero por qué? Eso lo vamos a abordar, pero ya precisamente desde la norma de información financiera, pasando por el caso de lo que es la parte fiscal respecto a la emisión de comprobantes fiscales, llámese un CFDI de ingresos o un CFDI de egresos, pasando también por lo que se considera un anticipo de clientes o un pago a cuenta. Y por último, terminando con una cancelación o el procedimiento de cancelación de una factura. Creo que con esos parámetros nos va a poder quedar muy claro el por qué una nota de crédito no cancela una factura. ¿De acuerdo? Porque estamos hablando prácticamente de cuestiones muy distintas que caminan por aparte y precisamente tienen su tratamiento específico. ¿De acuerdo? Ahí pareciera que estaríamos como combinando peras con manzanas cuando pretendemos hacer la cancelación de una factura con la emisión de una nota de crédito.
Créanme que al menos a mí me quedó muy claro y espero que así lo pueda yo transmitir en este caso, precisamente para identificar por qué no una nota de crédito puede cancelar una factura. Que tenga un efecto ya, digamos, de un neteo, un efecto cero, eso es otra cosa, pero no pretendamos realizar o anular o cancelar una factura con la emisión de una nota de crédito. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. Y segundo, diríamos, oye, y por ejemplo, no tienes establecidas políticas contables y tampoco políticas, digamos, comerciales respecto hasta qué momento puedes tú recibir en devolución una mercancía. Y como no lo tienes establecido, resulta que hoy por hoy te están devolviendo, estamos a 24 de septiembre de 2024, y te están devolviendo mercancía. ¿Qué les gusta? A ver, compártanos, amigos. ¿Qué les gusta? Nos están devolviendo mercancía desde hace cuánto tiempo. ¿Les gusta 2023? Que digan, oye, estoy en septiembre 24, pero tengo la devolución de mercancía que vendí en junio del 2023. O compártanos sus comentarios. No, Octavio, ¿qué crees? Yo todavía tengo incluso, hago recepciones de mercancía por devolución desde hace 2 años. Oigan, y aquí el punto sería, sabemos de entrada, tenemos conocimiento de que esa situación tiene una repercusión, ya sea en este ejercicio donde estoy recibiendo esa mercancía, o que pudiera llevar el efecto al ejercicio en el que yo acumulé ese ingreso. ¿Lo tenemos claro? ¿Sabemos que hay un efecto por ahí? ¿O simplemente decimos, oye, en la parte contable yo no tengo ningún tema? Porque finalmente lo que hago es, yo hago la recepción, ingreso al almacén, reverso la parte de mi costo y todo lo tengo controlado. De acuerdo, eso sería en el mundo del curso, en el mundo ideal. Pero ya en la práctica dices, híjole, ¿qué crees? Pues resulta que yo tengo de chile, mole y pozole. Porque finalmente a mí me pueden recepcionar o me pueden entregar devoluciones que tuve de 2022, de 23, de 24 y resulta que ahí voy a tener varios supuestos. Porque nada más pónganse a pensar, amigos, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo estoy entregando una factura que es a crédito, que obviamente no me están pagando en el momento, que de acuerdo a mis políticas de crédito lo tengo a 90, no sé, 130 días, los que ustedes quieran. Y todavía no me la pagan, pero está a crédito. ¿Qué pasa cuando yo tengo una devolución de esa mercancía que está a crédito? ¿Tiene un efecto diferente al efecto que tiene cuando a mí ya me pagaron una factura y posteriormente me hacen la devolución de esa mercancía? Porque ahí tengo yo que restituir o entregar en pesos la cantidad de lo que me están devolviendo y yo restituirlo. Son efectos diferentes. Y además, aquí diría también para poder establecer ahí unas situaciones de control interno. Ojo, manejar 3 supuestos específicos respecto a lo que sería la parte contable, que tiene que ver con la parte de lo que es el almacén, el costo, la parte fiscal a la hora de emitir un CFDI de egreso, que tiene que estar relacionado con un CFDI de ingreso. Por eso quise traer esta parte de lo que se considera como una cuenta por cobrar directamente de lo que son las normas de información financiera para decir, oye, cuando yo emita nota de crédito, emita un CFDI de egreso, precisamente debe de haber previo un ingreso. Tiene que haber una cuenta por cobrar. Entonces llevamos 2 puntos, la parte contable, la parte fiscal y la parte administrativa, que esta le voy a agregar un tercer factor que diría, oye, y la parte de sistemas. ¿Por qué? Porque si yo en la parte administrativa quizá estoy recibiendo la devolución de X producto, dices, ok, fiscalmente yo tengo que tener alineado estos 3 factores, contable, fiscal y administrativo. ¿De acuerdo? En este administrativo le ponemos aquí un plus o le ponemos aquí una cuestión de pilón en el que dices, esto administrativo tiene que estar aparejado con el control del inventario de las mercancías específicas por tipo de producto que me lo tiene que dar sistemas, ¿ok? ¿Qué dices? Contable, no tengo tema, simplemente voy a reversar la parte de meter al almacén devolución, descontarlo de mi costo de ventas y contablemente ya tiene un efecto. Evidentemente también tendrá que ver con la parte de IVA. Fiscalmente en la parte del CFDI
tendré que emitir un CFDI de egresos. Pero este CFDI de ingresos tiene que estar ligado o relacionado a un CFDI de ingresos que en teoría fue el que me generó la acumulación del ingreso. En teoría lo digo, ¿por qué? Porque entrando al tercer factor ya administrativo y de sistemas, dirías, oye, pues es que esa factura finalmente a mí ya me la pagaron. Entonces ya está afectada esa factura como una cuestión en la que ya no tengo ninguna afectación adicional porque ya está cobrada. Entonces dices, pero yo tengo que relacionar administrativamente y fiscalmente debo relacionar esa nota de crédito con un CFDI de ingresos. ¿Cómo le hago? Oye, pudiera considerar nada más el relacionar ese CFDI de ingresos. Otro, que no fue el que lo detonó. Dices, pues mira, con eso estás cumpliendo, pero contablemente y administrativamente sí afecta los materiales que te están devolviendo. Por ejemplo, hice una venta, por la cantidad que ustedes quieran, de escritorios, computadoras y sillas ejecutivas. ¿De acuerdo? Dices, oye, pues sí lo vendí, pero resulta que yo tengo varias facturas emitidas por ese tipo de conceptos. Y me están haciendo una devolución de esas mercancías, pero no sé propiamente a qué factura aplicarlo. No te preocupes. Finalmente, mientras tú cumplas con la parte contable en registrar ese ingreso al almacén y descontar el costo, adelante. En la parte fiscal, relacionando el CFDI de ingresos con una factura. Oye, pero la que realmente lo vendí, no sé ni de cuál me están devolviendo realmente. Ah, pero tengo números de serie. Ah, pues se relacionan con la primera factura que había emitido. Pero esa ya está totalmente afectada, ya me la pagaron. Luego entonces, ¿a cuál la relaciono? Pues a la siguiente factura en la que tú puedas impactar para que hagas el descuento de esa factura y la relaciones fiscalmente, ¿de acuerdo? Y tercero, en la parte administrativa, dale ingreso a los escritorios que te devolvieron, a las computadoras y a las sillas para que tengas un control. Entonces, si se fijan, no es tan sencillo el agarrar y decir simplemente emito una nota de crédito, la relaciono con mi CFDI de ingresos, le doy ingreso también la parte contable y después el control interno respecto a las mercancías ya en la manera individual. Es ahí donde debemos tener mucho cuidado porque finalmente todo debería estar alineado. ¿De acuerdo? Entonces, ahí también nos pueden compartir, por favor, todas sus experiencias, porque créanme que es todo un mundo el hecho de las notas de crédito, porque finalmente debo de considerar la parte contable, administrativa y la fiscal. ¿De acuerdo? Fíjense, en esta parte de lo que son las cuentas por cobrar, la norma de información financiera C3 me dice cuál va a ser su evaluación inicial, es decir, cómo lo vas a evaluar. Y dice, la evaluación inicial de las cuentas por cobrar debe hacerse al considerarse devengada la operación que les dio origen, lo cual ocurre cuando, para cumplir los términos del contrato celebrado, se transfiere el control sobre los bienes o servicios acordados con la contraparte. Solo deben reconocerse aquellas cuentas por cobrar por las cuales el ingreso puede ser reconocido de acuerdo con la NIF D1, que es ingresos por contratos de clientes. ¿Ok? Las bonificaciones, descuentos y devoluciones deben afectar el monto por cobrar y deben reconocerse cuando surge el derecho de tomar la bonificación, descuento o devolución por el cliente. Esto puede ocurrir al momento de la venta o cuando se dan ciertas circunstancias posteriores. Si se espera que las circunstancias posteriores ocurran, la entidad debe efectuar una estimación o provisión al respecto. ¿De acuerdo? Entonces decimos, oye, ¿en qué momento la voy a presentar y cómo la voy a evaluar? Pues la evaluación básicamente se debe de hacer al momento de que se haya devengado la contraprestación. Oye, ¿y en qué momento voy a registrar, por ejemplo, las devoluciones, descuentos o bonificaciones? Concretamente, descuentos o bonificaciones. En el momento en el que yo ya le esté dando ese derecho a mi cliente. En ese momento lo va a registrar. Y ahí vamos a entrar a tema con algunas especificaciones que deben de seguir la emisión de las notas de crédito o CFDI de egresos. Me adelanto un poquito, aunque después se esté repitiendo, creo que más vale, siempre decimos, lo que sobra no estorba. Y si desde ahorita empiezo a establecer algunos parámetros para que vayamos pensando y cómo aplica ya en la práctica real, decimos, oye, vamos a tener algunas pautas o consideraciones a la hora de emitir un CFDI de egresos, una nota de crédito. Uno de ellos sería, en cuanto a lo que es el método de pago,
siempre las notas de crédito van a llevar el método de pago PUE, pago en una exhibición. Siempre. ¿Por qué? Porque una nota de crédito finalmente se entrega en el momento. Se le da precisamente ya esos descuentos o bonificaciones en ese momento, afectan el monto por cobrar de manera inmediata. No tiene que ocurrir ningún evento posterior. En caso de que lo hubiera, pues esto ya se estaría llevando a través de una estimación. Pero como finalmente hoy por hoy ya tengo mis pedidos, mis CFDI de ingresos, y son a los que yo les voy a aplicar un descuento o una bonificación, ya sea un descuento por pronto pago, una bonificación por volumen de ventas, por algunas condiciones específicas que yo le hice a mi cliente y las cumplió, yo le voy a dar una bonificación o incluso le voy a entregar una cantidad, le voy a hacer esa bonificación para que la pueda aplicar posteriormente. Pero desde el momento en el que yo lo estoy emitiendo, ya tiene ese derecho mi cliente. Por lo tanto, algunas de las pautas que deben seguir las notas de crédito es que el método de pago debe ser considerado como pago en una exhibición. ¿De acuerdo? Una nota de crédito en ningún momento va a llevar como método de pago PPD, porque no estamos esperando a que ocurra absolutamente nada posterior. ¿De acuerdo? Luego, nada más aquí como una cuestión de glosario de términos. Dos de ellos tomados desde las normas de información financiera. Descuento. Es una rebaja que se concede al cliente por pagar en o antes del plazo acordado. Es una rebaja o descuento, ¿no? Una rebaja que le doy por haber pagado antes del tiempo acordado. ¿Ok? Yo le di un crédito de 60 días. Resulta que se acerca el cliente y me dice, oye, ¿qué pasa si te pago ahorita en el día 45? Ah, pues te hago una rebaja. ¿De cuánto? Pues mis políticas determinan, ¿no? ¿Sabes qué? Pues a lo mejor te hago una rebaja del 3%. Eso finalmente va a ser un descuento, ¿ok? Una devolución es la restitución, aquí importantísimo, ¿eh? Restitución, retorno, reembolso o vuelta. Una devolución propiamente es la que sí implica una cuestión o un traslado físico, ¿de acuerdo? Oye, Octavio, ¿pero qué crees? Que a mí yo no tengo un punto como tal de almacén, yo no tengo un CEDI, simplemente yo todo lo trato a través de mis proveedores y lo contacto con el cliente, a mí no toca ningún almacén. No te preocupes, de cualquier manera hay que darle un efecto contable. ¿Ok? Pero si hay una devolución física, si se da una situación física de retorno, ¿ok? Muy distinto a un descuento o una bonificación, ¿ok? También ahí para poner más o menos algunos conceptos que yo sé que hay mucha gente que ya es experta en este tema, sin embargo permitan hacer esas aclaraciones que son muy básicas, nada más que nada para poder ubicarnos y marcar ciertas diferencias, ¿de acuerdo? Entonces decimos, oye, pues efectivamente, yo tengo esa devolución, que es ese retorno, restitución o vuelta, y que también va a implicar un reembolso que yo voy a hacer una restitución. Aquí también voy a traer el efecto que pudiera tener la cuestión del IVA, porque dices, oye, pues sí estoy devolviendo, ¿eh? Y aquí vamos a ver los dos escenarios. Tengo un ejemplito muy específico para conocer cuál es el efecto de lo que sería tanto para el proveedor como para el cliente, el efecto de una devolución. ¿Ok? Para el proveedor dices, oye, pues yo le voy a tener que retornar, entregar o restituir a mi cliente la cantidad en pesos de lo que me está devolviendo. Tengo que darle ingreso a mi almacén, tengo que darle reversa a una situación de IVA trasladado efectivamente cobrado. Pero ¿cuál va a ser el efecto que yo tengo al momento de restituir? Permítame así decirlo. Cuando yo lo restituyo, de alguna manera yo voy a correr la suerte de que esa cantidad que estoy restituyendo me va a jugar como un IVA acreditable, si lo queremos ver así. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el efecto con mi cliente al cual está recibiendo la lana que yo le estoy entregando por esa restitución, devolución o retorno de dinero que me pagó? Se lo estoy devolviendo. Ah, pues para él va a tener el efecto en que el IVA que acreditó con anterioridad, hoy por hoy le va a tener que restar a su IVA del mes donde está recibiendo ese reintegro de la cantidad, va a tener que restarle a ese IVA acreditable de este mes lo que yo le estoy restituyendo. Entonces va a tener un efecto en ambas partes, ¿de acuerdo? Y también, ¿dónde lo voy a presentar en la DIOT? ¿Cómo lo voy a amarrar con mis papeles de trabajo? Y eventualmente en las declaraciones, que también si nos ponemos a ver la declaración, y traigo ahí el ejemplo de lo que es reciclo persona moral,
específicamente ya me precarga también el IVA acreditable restituido o disminuido en el caso de las notas de crédito que yo estoy recibiendo. No sé si lo han notado, pero también ahí entra la parte de control para decir, oye, pues yo tengo mi determinación de IVA, pero no estaba observando el efecto en el IVA que yo debo de considerar cuando tengo devoluciones, porque ese IVA que a mí me devolvieron, pues obviamente va a tener un efecto tanto ya sea como proveedor en el IVA trasladado o como cliente en el IVA acreditable. ¿De acuerdo? Bonificación es una disminución en el precio otorgada por un acuerdo comercial al efectuar la venta, tal como una rebaja por volumen de compras. Esto básicamente les decía, es un glosario de términos considerando o tomado desde las normas de información financiera. Ahora, también tipos de comprobantes. Esto lo traigo desde el anexo 20 respecto a lo que es de la resolución miscelánea para ir estableciendo y partiendo de lo que son los términos que debemos de considerar y llamarle a las cosas por su nombre, identificarlos ya en el plano práctico de cómo deberíamos de estar llevando cada cosa en la parte ya práctica del día a día. Comprobante de ingreso. Ojo, se emite por los ingresos que obtienen los contribuyentes. Ay, qué cosa tan obvia, Octavio. Sí, pero ahora sí que vamos ubicándonos. Ejemplo, prestación de servicios, arrendamiento, honorarios, donativos recibidos, enajenación de bienes y mercancías, incluyendo la enajenación que se realiza en operaciones de comercio exterior, etc. Ok, comprobante de ingresos se emite por los ingresos obtenidos. ¿Listo? Sale. Comprobante de egresos ampara devoluciones, descuentos y bonificaciones para efectos de deducibilidad y también puede utilizarse para corregir o restar un comprobante de ingresos en cuanto a los montos que documenta. Como la aplicación de anticipos, este comprobante es conocido como nota de crédito. ¿Ok? También dice, puede utilizarse, y luego pienso que ahí es donde a veces nos confundimos, porque dice, puede utilizarse para corregir o restar un comprobante de ingresos en cuanto a los montos documentados. Pero no lo sustituye, ¿eh? Eso que quede claro, no lo cancela. Finalmente aquí mi intención de poner tanto el CFDI o el concepto de comprobante de ingresos como de egresos es para irnos adentrando un poquito respecto a por qué decimos un CFDI de egresos no cancela una factura emitida de ingresos. No la cancela, porque estos conceptos que estamos poniendo como tal es para identificar, oye, uno es para identificar o emitir el ingreso. Otro es en todo caso para emitir descuentos, devoluciones o bonificaciones, o en su caso para corregir alguna cantidad del de ingreso, pero finalmente son comprobantes muy distintos, son comprobantes independientes. Oye, lo queremos ver así de que este complementa al de ingreso, sí puede considerarse así, pero de ninguna manera este puede cancelar al de ingreso. ¿Ok? Entonces ahí nada más, aunque parezca obvio, por eso quiero mencionar el concepto de cada uno, de ingresos y de egresos, ¿de acuerdo? Poquito nada más de marco normativo de lo que vamos a ver en este tema de las notas de crédito. Primero, ley del ISR, artículo 25, respecto a lo que se considera como fracción primera, aquellas deducciones autorizadas para las personas morales. Artículo 25 de ISR, en el que me establece obviamente que los contribuyentes podrán realizar las deducciones respecto a lo que son el otorgamiento de descuentos, devoluciones, bonificaciones que otorguen. ¿Ok? Eso es como una deducción que también ahí diríamos, oye, considera que una cosa es el comprobante de ingreso, que también me establece la ley del ISR respecto al, por ejemplo, el momento de acumulación, el tipo de ingresos que puedo considerar, esos van por un lado. Pero la parte de lo que es un egreso en la nota de crédito, diríamos, esa es una deducción establecida en el artículo 25, que tiene que cumplir con requisitos, por supuesto. Artículo 27. Para las personas físicas, artículo 103 de ISR y el 31 del reglamento. Ojo con eso y ahí vamos a marcarlo en amarillo, porque este artículo 31 del reglamento de ISR me va a establecer en qué momento yo debo de hacer la aplicación de un descuento y cuál es el efecto, hablando de personas morales del régimen general, cuál es el efecto que yo pudiera tener en caso de haber recibido una nota de crédito, un descuento por devolución, bonificación o
devoluciones. ¿Qué pasa si yo recibo esa nota de crédito en un ejercicio fiscal distinto? Ahí diría, todo mundo sabemos que es un efecto distinto. Si yo lo recibo en el mismo ejercicio en el que a mí me emitieron el CFDI de ingreso, a que tiene un efecto distinto o al menos